alimenticia, tanto como para el aumento y la rebaja, así como las oposiciones a cada una de estas situaciones. Como objetivo de la clase es que ustedes adquieran ese conocimiento en cuanto a la forma en que se debe plantear la solicitud de modificación de pensión alimenticia por aumento o disminución, así como las oposiciones que se pueden plantear, incluyendo las excepciones, en cada uno de estos casos. Como ustedes recordarán, la semana pasada vimos que toda primera solicitud debe regirse por lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente, lo citamos la semana pasada en sus artículos 61, 106 y 107 de dicho código. Sin embargo, pues obviamente hay otros artículos que ustedes deberán tener en cuenta al momento en que presenten su solicitud o sus gestiones ante los órganos jurisdiccionales. Vimos también que por ser un asunto relativo a familia, como lo establece el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, todos los asuntos en este tema, en cuanto a obligación de prestar alimentos, deben de tramitarse en juicio oral. Y por aplicación supletoria, según nos refiere el artículo 200, podemos aplicar las disposiciones de juicio ordinario en tanto el trámite de juicio oral no establezca alguna disposición o alguna situación concreta para solventar o diligenciar alguna fase del proceso. De planteamiento para modificación de la pensión alimenticia por aumento. Como este proceso no es resultado de ningún otro proceso ni depende de otro, es una pretensión totalmente nueva o distinta, debemos entonces de cumplir con los mismos requisitos de toda primera solicitud. Como ya lo indicamos, artículos 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Esto por qué? Porque la pensión alimenticia incluso pudo haberse fijado a través de un convenio, un arreglo extrajudicial, y no necesariamente a través de una sentencia, por lo que no podemos hacer referencia a un proceso que posiblemente no exista para poder solicitar la modificación de la pensión alimenticia. En tal virtud, planteamos esto como una nueva solicitud, como un nuevo proceso, y para el caso de los lugares donde existe un juez de familia que conoce todo este tipo de procesos, pues obviamente le tocará al mismo si la pensión fue fijada en un proceso judicial. Para los lugares o departamentos donde existe más de un juez de familia, como sería en el departamento de Guatemala, pues obviamente existe una rotación y dependerá del tipo de proceso y la carga de trabajo, se va a ir asignando el expediente al juzgado distinto. Entonces puede que se corra con la misma suerte de que se asigne al primer juzgado que conoció la pensión alimenticia, eh, si fuera el caso, o bien que sea un juzgado totalmente distinto. Dentro del escrito de interposición de la modificación de la pensión por aumento, en la relación de hechos, después de haber ya comparecido a identificarnos con nombre, apellido, edad, representación y todo lo que ustedes recordarán que son los requisitos específicos del 61, así como en contra de quién estamos planteando la demanda, debemos de hacer referencia entonces a la obligación que inicialmente existía y si esta es producto de una sentencia o es producto de un arreglo no judicial y el motivo por el cual se está reclamando el aumento de la pensión alimenticia fijada con anterioridad, ya sea porque existe un incremento en los gastos por parte de la persona a la que se le debe otorgar la pensión alimenticia o el beneficiario de esa pensión, porque ya existe necesidad de, por ejemplo, ponerse a estudiar o de trasladarse a un lugar de estudio, o el aumento de la riqueza de la persona que está obligada a proporcionar esa pensión alimenticia. Básicamente esas son las dos causales que podríamos invocar para modificar esa pensión alimenticia, perdón, y aumentar. Vamos a colocar un ejemplo para ver si
la redacción de ese escrito que se presentó oportunamente cumple con los requisitos que hemos visto en la diapositiva anterior. En este caso, el escrito fue planteado de la siguiente manera en su relación de hechos. Resulta, señor juez, que la hora demandado está obligado a prestar pensión alimenticia a favor de mis menores hijos, X y Y, ambos de apellidos XX, por la cantidad de 150 quetzales mensuales por cada uno de ellos, pero resulta, señor juez, que a la fecha esa cantidad no me es suficiente, puesto que mi hija empezó a estudiar este año y como comprenderá, los gastos se incrementan. Y siendo que el demandado tiene capacidad económica para brindarme la cantidad de 500 quetzales para cada uno de mis menores hijos, ya que obtiene ingresos de X cantidad de quetzales en forma mensual, pues el demandado labora como, y hace referencia al puesto que ahora ocupa el demandado, en una empresa o una entidad. Por lo que su riqueza ha aumentado y mi necesidad actualmente es mayor a la existente a la fecha en que se fijó la cantidad que actualmente está vigente. ¿Consideran ustedes que esa redacción cumple con los requisitos que vimos en esta diapositiva anteriormente? Indicar cuál es el motivo por el cual se está reclamando ese aumento de la pensión alimenticia. Si es producto de una sentencia o un arreglo no judicial la pensión que fue fijada anteriormente. Yo le veo algunas deficiencias. Y por eso les puse este ejemplo, para ver si ustedes las detectan o las pueden ubicar. La señora hace referencia, porque entendemos que es la señora por el tipo de redacción, que oportunamente le fijaron una pensión a cada uno de sus hijos por la cantidad de 150 quetzales mensuales. Pero acá en este caso ella no hace referencia a quién fijó esa pensión. Si fue producto de un convenio no judicial, o fue producto de una resolución judicial, como se fijó esa pensión de 150 quetzales. Aquí ya vemos nosotros una falencia. Y ella continúa manifestando que esa cantidad no es suficiente, puesto que mi hija empezó a estudiar este año. Si fuera el caso que acá dijera mis menores hijas, ¿a quién de las dos se está refiriendo? Tenemos que hacer una narración concreta, clara, lógica, cronológica, como lo vimos la semana pasada. Y aquí tendríamos que poner el nombre entonces de la niña que ya empezó a estudiar. Y acá, al final, vamos a agregar algo más. Ella indica entonces que la niña empezó a estudiar, que los gastos se incrementaron, que ella tiene la capacidad de pagar 500 quetzales mensuales por cada uno de sus menores hijas, ya que obtiene ingresos de tanta cantidad, de forma mensual. Hasta aquí, ¿ve? En teoría iríamos bastante bien, a excepción de esas dos cositas que hemos visto. Pues el demandado labora como hacer relación al puesto que ahora pueda tener el demandado en X o Y entidad o empresa. Por lo que su riqueza ha aumentado, que es una de las dos causales, aparte de la necesidad que ella tiene porque ya su hija empezó a estudiar, y mi necesidad actualmente es mayor a la existente, es decir, a la que tenía ella como necesidad a la fecha en que se fijó la cantidad que actualmente está vigente. Acá es donde podríamos agregar entonces, o de acuerdo al criterio de redacción de ustedes, quién la fijó o cómo se fijó la pensión alimenticia. Actualmente está vigente y que fue fijada a través de juicio real de fijación de pensión alimenticia. Según sentencia de fecha, hacemos alusión a la fecha. Si lo hubiéramos dejado como inicialmente yo se los presenté, obviamente podría correr el riesgo esa petición o esa demanda de ser rechazada, porque no se estaba cumpliendo con los requisitos que se establece, que se exige. No decía cuándo se le fijó,
ni producto de qué fue fijada, ni hacía alusión al nombre de la hija, aunque si hubieran sido hijos por cuestión de género, un niño y una niña, pues obviamente era entendible que la hija era la persona que estaba empezando a estudiar. Pero si son hijas o si son hijos varones, sí tenemos que hacer alusión a quién de ellos fue quien empezó a estudiar. ¿Por qué? Porque aunque estemos reclamando una pensión por igual para ambos, ya podemos establecer que efectivamente existe esa necesidad. Porque yo no sé si más adelante tenga que probar o tenga que establecer que efectivamente a mi hijo o a mi hija fulanita de tal ya lo inscribí en tal colegio que empezó a estudiar. Y lo tengo que ofrecer como prueba para poder argumentar y justificar esa necesidad que surge en mí o en la persona a quien estamos asesorando. No solamente es la riqueza de él, porque ¿qué sucede si la riqueza cambió, aumentó, pero no en la cantidad que ella establece? Obviamente no va a ser igual. Entonces el incremento puede ser que no se dé. Porque imagínense que el incremento que él haya tenido en su salario fueran de 500 quetzales nada más. Ella está pidiendo aproximadamente 700 quetzales. Le estaría quitando más de lo que incrementó, más de lo que él aumentó en su salario. Y si no tenía la capacidad económica para pagar más de 150 cuando le fue fijada, tampoco la va a tener ahora. Entonces tenemos que ser bien realistas en ese sentido de colocar y justificar bien qué es lo que estamos pretendiendo. En ese escrito se puede colocar entonces un apartado en el cual sea más concreto el argumento. Es decir, ya hicimos una exposición de hechos bastante extensa, bastante larga, si ustedes quieren, pero podemos resumirlo. De manera de ejemplo, podemos citarlo de la siguiente forma. De la modificación de la pensión alimenticia. Habiendo hecho mi exposición clara y precisa como lo regula la ley, procedo a solicitar a usted, señor juez, la modificación por aumento de pensión alimenticia en la vía oral por la cantidad de 1,000 quetzales, a razón de 500 quetzales para cada uno de mis menores hijos, fulano y sutano, o fulanito y sutanita, que deberán cumplir el demandado fulano de tal. Punto. Tenemos una petición más concreta, una exposición de hechos más concreta para poder abrirle la puerta a nuestra petición. ¿Esto por qué ocurre? Porque muchas veces en el escrito, al momento en que plasmamos los hechos o planteamos los hechos, posiblemente le damos muchas vueltas al asunto o colocamos cosas que no son relevantes y que esto le puede servir al juez para no acceder a lo que estamos pidiendo o bien para confundirlo y no lograr nuestra pretensión. Entonces, con el juez tenemos que presentar las cosas bien claras y no solo para que el juez lo entienda, sino también para que la otra parte tenga la oportunidad de defenderse. Pero quien va a decidir al final es el juez, entonces tenemos que plantear bien los hechos, en todo caso, resumirlos al final para poder justificar después nuestras peticiones. Como se indicó anteriormente, entonces, para el caso del fundamento, la norma que se coloca es la que otorga el derecho que estamos pretendiendo ejercer a través del proceso. Que para el caso de los alimentos, ustedes ya saben, pues estos se encuentran regulados en nuestra materia civil, en una norma sustantiva, donde surge ese derecho a ser alimentado. Ustedes recordarán, buscando en su Código Civil, aproximadamente de 78 en adelante, que es donde está el matrimonio, de los alimentos y demás, cuál es el artículo específico que nos da, en el caso que fuéramos nosotros los menores, ese derecho a ser alimentados. Y es el artículo que ustedes como abogados, como profesionales del derecho, van a citar como fundamento de ley y su escrito para decirle al juez, esta es la norma que a mí me faculta para plantear en el escrito el derecho que exige la señora fulana tal a favor de sus hijos. Así de simple debe ser el fundamento de derecho. Obviamente podemos colocar, como lo vimos también la semana pasada, disposiciones relativas al procedimiento.
artículo 199, que es un juicio oral que se tramitan todos los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos o de alimentos. El 200, que es la aplicación supletoria de las disposiciones del juicio ordinario en lo que es el juicio oral. 210, 201, 202, 211, 213, que son las formas en que el proceso se va a solventar o a dilucidar. Esos también las podemos colocar como fundamento distinto, ustedes recordarán, de la cita legal. La semana pasada no lo hicimos mención por algún motivo, pero es importante hacer constar o hacerles ver que sin escrito de interposición de demanda, ya sea para fijación, modificación de la pensión alimenticia, se ofrece como prueba la declaración de parte, es decir, de la parte de la que estamos demandando o de la parte que nos está demandando, debe de adjuntarse de preferencia con el escrito el pliego de posiciones que deberá ser absuelto por el contrario. Si yo estoy demandando, voy a presentar, si fuera el caso que ofrezca declaración de parte del demandado, ese pliego de posiciones. Ese pliego de posiciones, pues es la serie de preguntas, es el interrogatorio que la vamos a formular en la audiencia de juicio para que responda, para establecer nuestros hechos, para establecer la verdad de lo que nosotros estamos planteando en ese escrito de demanda. O bien, si somos parte demandada, podemos también ofrecerla para, de alguna forma, contradecir los hechos de la demanda, haciendo que el actor responda a una serie de preguntas. De preferencia se hace cuando se adjunta el escrito de interposición de demanda. La mayoría de juzgados o de jueces son de ese criterio. Sin embargo, no es motivo esto para que pueda ser rechazado si se cumple con los demás requisitos. Esto en virtud de que será en la audiencia de juicio oral donde se diligencia o se recepcionen todos y cada uno de los medios de prueba que fueron ofrecidos oportunamente. Entonces, si lo estamos ofreciendo, este medio de prueba, en nuestro escrito inicial, podemos, hasta el día de la audiencia, comparecer a la misma presentando el pliego de posiciones. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que cuando el juez admite para su trámite la demanda, en su resolución establece que se advierte que deberán comparecer con sus respectivos medios de prueba bajo percibimiento de declarar rebelde a la parte que no comparezca a la audiencia. Es decir, será hasta en la audiencia donde van a diligenciarse y recibirse esos medios de prueba por parte del juez, y puede ser hasta esa audiencia donde nosotros llevemos nuestro pliego de posiciones para ser respondido por el contrario, para ser absuelto por el contrario. A eso se refiere la palabra absuelto o absolver en este proceso. Responder, la respuesta a ese interrogatorio que se le denomina pliego de posición. Si lo juntamos en el escrito, recuerden que debe de ir debidamente cerrado en un sobre, identificado, y a ese sobre también le debemos de poner que el mismo contiene el pliego de posiciones que se va a dirigir a la persona fulana de tal en la audiencia respectiva dentro de tal juicio. Ese sobre cerrado es lo que conocemos como plica. La plica es el sobre que contiene ese pliego de posición. Eso si lo juntamos en el escrito, lo vamos a hacer de forma cerrada para que la otra parte no conozca las preguntas que le vamos a formular, porque esas se conocen hasta el momento en que se diligencia ese medio de prueba. Si lo acompañamos en sobre cerrado, identificamos entonces el sobre como plica que contiene el pliego de posiciones que deberá absolver el señor fulano de tal en la audiencia que para el efecto se señale dentro del juicio de modificación de pensión alimenticia por aumento, promovido por, si ustedes quieren, o hasta allí lo dejamos. Eso para que quede en resguardo de la Secretaría o del juzgado y se diligencie en la audiencia. Si no lo presentamos,
lo podemos presentar hasta el día de la audiencia. ¿Por qué? Porque es allí donde se reproduce, como ya les dije, los medios de prueba. Ahora bien, respecto a la contestación de la modificación de la pensión alimenticia por aumento, ¿cuál creen ustedes que debe ser la forma en que el demandado deberá de contestar dicha pretensión? ¿Será que las actitudes del demandado pueden ser las mismas a las que ya vimos o pueden ser totalmente distintas? ¿Será que se puede allanar total o parcialmente, oponerse, presentar excepciones? ¿Será que puede hacer todo esto o simplemente debe allanarse o no puede allanarse y tiene que contestarle en sentido negativo? ¿Qué creen ustedes? Pues obviamente, como sucede en el juicio de fijación de pensión alimenticia, las actitudes del demandado pueden ser las mismas. Se puede allanar total o parcialmente, oponerse a la pretensión del aumento de pensión alimenticia e incluso presentar excepciones para contradecir o desvanecer los hechos o probar su dicho con relación a la modificación de la pensión o la contestación de la demanda. Debemos de tomar en cuenta que este proceso, por ser totalmente nuevo o distinto del proceso en el cual se pudo haber fijado judicialmente la pensión por concepto de alimentos, faculta para que el demandado pueda tomar las mismas actitudes. ¿Por qué? Como no es consecuencia, es un proceso nuevo. Y si es un proceso nuevo, podemos tener las mismas actitudes, presentar excepciones dilatorias, presentar excepciones perentorias, oponernos, contestar la demanda en sentido negativo, allanarnos total o parcialmente. Puede que exista un allanamiento parcial. Acepto el aumento, pero no puedo dar 500, puedo dar 400. Es un allanamiento parcial porque no está todo lo que pretendía la parte actora, pero sí está cediendo en la pretensión. Entonces, puede darse también todas estas mismas actitudes en ese tipo de procesos. Lo importante acá es la forma en que vamos a aplicar los hechos de la demanda de modificación por aumento en la pensión fijada. Si tomamos como ejemplo la redacción anterior, podríamos entonces de alguna manera contestar esa demanda de modificación de pensión alimenticia por aumento de la siguiente forma. De la contestación de la demanda. Señor juez, respecto de los hechos descritos por la demandante, procedo a contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria de falta de capacidad económica para el cumplimiento de la obligación que me es exigida, lo cual realizo de conformidad con los siguientes extremos. Y empezamos con nuestra relación de hechos. Ya le dijimos que la vamos a contestar en forma negativa y a interponer una excepción. Ya como los hechos podemos argumentar entonces en relación a la contestación en forma negativa, la demandante argumenta que ahora me encuentro laborando para la entidad X, desempeñando el puesto de tal función, lo cual no tiene ningún sustento toda vez que de conformidad con la certificación extendida por el Departamento de Recursos Humanos de esa entidad o de la entidad X, la cual más adelante ofreceré como prueba, no he sido promovido ni se me ha aumentado el ingreso salarial, estableciendo así que mi fortuna o mi riqueza no ha aumentado. Aquí estamos ya desvaneciendo una de las causas que ella invoca en su escrito, el aumento de mi riqueza como demandado. Estamos diciendo que no, y para eso vamos a ofrecer y a presentar esa certificación del Departamento de Recursos Humanos en la entidad donde la laboramos y la vamos a ofrecer como prueba. Si no la laboramos en el lugar donde ella dice, o la persona dice, la persona que demanda hace referencia, pues incluso podemos presentar una certificación tanto de esa empresa de que no laboramos allí o del lugar donde actualmente estamos laborando, para que el juez vea que los hechos de la demanda no son ciertos. Ahora bien, con relación a la excepción perentoria de falta de capacidad económica para el cumplimiento de la obligación que me es exigida, el argumento puede ser el siguiente. Resulta, señor juez, que mis ingresos salariales por el momento se mantienen en la cantidad de
tantos quetzales, que deben una forma mensual, de los cuales tanta cantidad de quetzales son los que actualmente proporcionan el concepto de pensión alimenticia a favor de mis menores hijos, fulano y sutano, o fulanita y sutanito, ambos de apellidos XX. Aquí estoy diciendo yo que efectivamente existe una pensión alimenticia fijada que es a favor de mis hijos y que del salario que yo devengo es que proporciono esa pensión alimenticia. Continuamos sosteniendo nuestra excepción al indicar lo siguiente. Sumado a ello, los gastos que debo de absorber para poder vivir ascienden a la cantidad de X quetzal, por lo que me es materialmente imposible poder cumplir con una cantidad mayor en dinero como pensión alimenticia. Aquí estamos oponiéndonos con esa excepción al aumento de la pensión porque nos es materialmente imposible, porque tenemos un ingreso de tanto, de los cuales pagamos ya 300 en pensión alimenticia y nuestros gastos posiblemente es el resto de nuestro salario, porque la persona paga luz, agua, quien le lave, quien le planche, alimentos, el cuarto o la casa donde está viviendo, servicios, transporte, sobre todo ahora el transporte urbano y suburbano que está tan caro. Hay que justificar, pero ¿cómo vamos a justificar esa falta de capacidad para poder cumplir con esa obligación? Entonces, en este caso se argumenta que para establecer los extremos relacionados respecto de mis egresos, acompaña una certificación extendida por el señor fulano tal, perito contador debidamente registrado ante el Ministerio de Finanzas Públicas, en este caso, en la cual se puede apreciar por parte del juzgador la veracidad de mi dicho, corroborando esto que mi situación financiera se ha mantenido y que a la presente fecha no cuento con más ingresos que puedan permitirme cumplir con la pretensión de la acto web. Esto para el caso que obviamente ese extremo no sea cierto, pero ¿qué pasa? Que sí es cierto que yo tengo un mayor ingreso, que tengo una mayor capacidad económica, pues ya el argumento, si nos vamos a oponer, tendrá que ser distinto. Y tendrá que ser distinto atendiendo a cada caso en particular. No podemos tener siempre una misma guía, una misma línea. Tenemos que tener la noción de cómo hacerlo. Pero ya el argumento es con base en lo que está siendo pretendido y con la realidad del que va a contestar. Si somos abogados defensores de la persona que va o que está siendo demandada, pues tenemos que platicar con él, ver cuál es su situación económica, ver si tiene esa capacidad, si puede aumentarla un poco. Tenemos que ver eso para ya plasmar en nuestro escrito la oposición o el allanamiento o el allanamiento parcial para no salir perjudicado. Como ustedes pueden apreciar, entonces el argumento en este caso es bien concreto y podemos ofrecer cualquier medio de prueba para establecer los extremos que hemos plasmado en la oposición, incluyendo los relativos a la excepción. En la contestación y en la excepción ofrecimos en este caso medios de prueba que vamos a tener que detallar, identificar y pedir que se diligencie de conformidad con la prueba de documentos, porque ambos son documentos, para poder establecer por parte del juzgador que a la actora o a la demandante no le asiste esa razón. Para el caso de que la solicitud pretenda ya la modificación de la pensión alimenticia para obtener la rebaja de la misma, porque cambió la fortuna o sufrió un detrimento, la demanda debe ser interpuesta por la persona que es la obligada a proporcionar esa pensión o bien su representante. Aquí el actor ya va a ser una persona que mes a mes tiene esa obligación de dar la pensión, pero que por algún motivo ya no puede cancelar la misma cantidad. Ya no tiene el mismo ingreso, ya no tiene la misma capacidad económica, se quedó sin trabajo, redujeron el sueldo, sobre todo en esta situación que se dio hace 2 años, en muchos lugares para no perder
los empleos o terminar la relación de trabajo, pues el sueldo fue disminuido de alguna forma. Esto es lo que nos va a habilitar para poder solicitar esa modificación para la rebaja de la misma. No puede ser por capricho, tenemos que acreditar que efectivamente nuestra fortuna ha sufrido un detrimento, porque si ha sufrido un aumento, no nos quedamos callados. Ya sea que actuamos en nombre propio o en representación, el argumento sea o debe ser en ese sentido. En este caso, entonces, la parte demandada sería la persona a cuyo favor se otorga esa pensión alimenticia. Y si fuera una persona menor de edad, se va a promover en contra de quien ejerza la representación, la guarda, custodia o la tutela del menor de edad. O al menos que sea pues una persona mayor con capacidad distinta, que no pueda ser sujeto de derechos, será entonces también en contra de su representante. En este caso también debe de ofrecerse la prueba pertinente para establecer que efectivamente la capacidad económica de que promueve la rebaja, es decir, de mi persona, si fuera el caso, ha sido afectada o ha disminuido. ¿Y qué vamos a ofrecer? Pues sí, de igual forma, si somos empleados en relación de dependencia, una constancia del Departamento de Recursos Humanos o una certificación del Departamento de Nómina, donde se acredite cuál es ahora nuestro ingreso salarial. Con esa constancia, o bien si somos comerciantes, si somos trabajadores independientes, una constancia emitida por algún contador público, debidamente registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas, para acreditar que nuestra situación económica va en detrimento. También se pueden ofrecer excepciones, o plantear excepciones, mejor dicho, por la parte que es demandada, es decir, la persona a cuyo favor se otorga esa pensión alimenticia, o conocido como beneficiario. La parte demandada, es decir, el beneficiado con la pensión o su representante, de igual forma, en la audiencia señalada para el efecto, deberá de presentarse con todos sus medios de prueba y puede tener como actitudes las mismas que el demandado pudo tener oportunamente: contestar la demanda en sentido negativo, allanarse de forma total o parcial, contrademandar o presentar una reconvención. Y como se ha hecho referencia, esa comparecencia debe de ser igual que todas, como un escrito de primera comparecencia, cumpliendo con todos los requisitos del 61, 106 y 107. Respecto al trámite del proceso, cualquiera que sea la intención de la demanda, ya sea aumento o disminución, se realiza de igual manera que el juicio de fijación de pensión alimenticia, porque son asuntos relacionados a la obligación de prestar alimentos. El proceso en sí no varía en nada, son juicios orales que se complementan, a falta de alguna disposición, con las disposiciones del juicio ordinario. Es decir, se cumplen con todos los requisitos. Si se cumplen, el juez la emite para su trámite, señala la fecha de la audiencia, que debe de ser un plazo de 3 días o no menos de 3 días entre la notificación y la audiencia. A esa audiencia se debe comparecer con todos los medios de prueba. Si no fue posible recibirlos o diligenciarlos en esa audiencia, el juez puede señalar o una segunda audiencia en el plazo de los siguientes 15 días como máximo, para recibir los medios de prueba que pueden faltar. Solo en casos muy excepcionales, que ya vimos que es cuando no es responsabilidad de las partes ni del juez, que no se pueda diligenciar en una segunda audiencia todos los medios de prueba, se podrá señalar una tercera audiencia. Y lo único que se puede hacer en esa audiencia es recibir medios de prueba que estén pendientes. No más de 3 audiencias en un plazo de 25 días a partir de la primera. Así es como lo señala la ley con los plazos.
que posiblemente a veces no se cumplen derivado de la carga de trabajo, de la mora judicial que existe, de las situaciones que se han ido dando, los de turnos, suspensión de audiencias y demás, pero eso ya es tema aparte. La ley nos regula 25 días como máximo para llevar las 3 audiencias, si fuera el caso de que deban de realizarse más de 2. Regularmente en los procesos de ese tipo se realizan en 2 audiencias. ¿Por qué? Porque regularmente la contestación de la demanda lleva implícita una aclaración de parte o bien la reconvención cuando es contestada por la parte actora puede en algún momento de igual forma contener una declaración de parte. Es decir, esa confesión judicial, esa declaración de parte que se da puede ser por parte de ambos sujetos procesales, tanto de quien demanda como de quien contesta la demanda o contrademanda. La demanda puede presentarse de conformidad con las reglas de la competencia, aquí ya es ante quién la vamos a presentar, en cualquier lugar, de conformidad con las disposiciones establecidas desde el artículo 7 al 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ustedes tendrán que darle lectura a estos artículos para establecer cómo se maneja la competencia en este tipo de procesos en juzgados, no específicamente de familia, porque como les dije, por ejemplo, en los departamentos de juzgados regularmente es una competencia mixta. Tiene civil, familia y trabajo. Solo en el caso de Guatemala, cuando yo tengo conocimiento, existe más de un juzgado de familia. Entonces, acá, pues obviamente la competencia del departamento ya está establecida, pero hay que ver las formas en que podemos plantear, los lugares donde podemos plantear. Si es porque yo acá vivo, yo soy el demandante, en caso de que fueran las mujeres, y para evitar que se estén trasladando, pérdida de tiempo, gastos innecesarios, ella puede promover la demanda en el lugar donde ella tenga su domicilio. Pero son cuestiones que ustedes van a ver con la lectura de estos artículos porque son sujetos de evaluación. Si fuera en el departamento de Guatemala o donde viene más de algún juez de familia, la demanda no se presenta directamente en el juzgado, sino en el Centro de Servicios Auxiliares de Familia, para que sea este quien asigne al juez que va a conocer dicho proceso. ¿Por qué? Porque si hay más de un juzgado, entonces ya tiene que ser una distribución equitativa de los procesos para evitar precisamente caer en esa mora judicial. Como ustedes pueden apreciar, el proceso es bastante simple, no establece mayor complicación, no es tan extenso. Una vez, obviamente, se haya admitido para su trámite la demanda. Y para que no sea esta rechazada, sino que sea debidamente admitida y podamos cumplir con todas las fases del proceso, todas las audiencias, debemos de presentar nuestro escrito, entonces cumpliendo con todos los requisitos. Si nos falta algún requisito, la demanda corre riesgo, y casi seguro así va a suceder, va a ser rechazada y debemos de plantearla de nuevo. ¿Por qué se diligencia un juicio oral y por qué son tan cortas las fechas entre cada audiencia? Es así porque en cuestión de alimentos y todo lo que comprende estos, no puede sujetarse a la persona a quien tiene el derecho a un proceso cuyo tiempo de diligenciamiento ordinario o por interposición de recursos sea demasiado extenso, o bien que se encuentre sujeto a disposiciones que no permitan que el derecho reclamado sea resuelto, ya sea de que lo declaren o no, en el menor tiempo posible. Por eso, los juicios orales de fijación de pensión alimenticia o sus modificaciones se deben diligenciar con extrema urgencia. Si ustedes en un mundo ideal lo vieran, en un mes ese proceso tendría que estar terminado. El promedio creo que en Guatemala está entre 4 y 6 meses por la cantidad de trabajo que tiene. Pero si el juzgado no tuviera trabajo o que tanto trabajo, pienso que en un mes, como
prácticamente lo regula el código, estaríamos finalizando este tipo de proceso. Hasta acá entonces el tema de la semana. El próximo domingo no tenemos clases, jóvenes, por favor, estar pendientes de esa situación porque no hay que conectarse el próximo domingo a la plataforma para recibir clase. Dentro de 15 días tenemos la semana 11 como semana última de clase y en 3 semanas ustedes están solventando su segundo examen parcial. Hasta aquí entonces, como les dije, ya la exposición del tema de la semana. Como siempre, pues unas preguntas para que ustedes puedan reforzar el conocimiento de los temas de la semana pasada y de esta, porque están relacionados. Y ya dentro de 15 días que nos veamos con el tema de la semana 11, queremos un tema muy parecido a este también, para dar por finalizado el contenido para el segundo examen parcial. Se agradece entonces la atención prestada a mi persona en esta tarde. Espero que tengan un descanso reparador si es que ya no tienen más actividades. Y si no, pues al finalizar su jornada, que logren ustedes tener ese descanso. Eso ha sido todo por hoy. Se agradece la atención prestada. Muy buena tarde.